Chicos, tengan ustedes un cordial día. Nuevamente por este medio, el profesor Hugo Camones, quien les habla, en esta oportunidad para llevar a cabo nuestras clases de literatura. En esta oportunidad ya nos vamos con el segundo tema. Espero que ya me hayan enviado todas sus tareas del primer tema. Claro, por supuesto, desde ya quiero felicitarles a aquellos alumnos que ni bien terminó la clase, empezaron a mandar o enviar sus tareas. Por supuesto, hay bonitas fábulas que he estado leyendo, espectacular, buenas ideas. Y por ahí también hay fábulas que ya prácticamente pues lo han hecho, han copiado nada más, ¿no? Y me lo han enviado. Pero no importa, la intención vale. Lo que yo les voy a pedir es que ustedes mismos sean creativos. Que ustedes mismos construyan su fábula, ¿no? En este caso vamos a ver otro tema. Y si hay tarea de por medio, espero que lo construyan ustedes mismos, armen, ¿no?, sus ideas y hagan pues lo que yo les voy a pedir. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, sin más preámbulos, vámonos rapidísimo con la clase del día de hoy, que también es un tema cortísimo. Ya hemos hablado en la clase anterior la fábula y hoy vamos a hablar de un tema también que tiene que ver con la narración. En esta ocasión pues es nada más y nada menos que ¡tarán! El cuento. Ay, 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 el cuento. Pues bien, chicos, ¿quién no ha escuchado un cuento, verdad? Me estoy seguro que todos ustedes han escuchado cuentos bonitos, cuentos hermosos, ¿no? Por ahí tal vez papá, mamá o la abuela o el abuelito les haya contado pues no unas historias maravillosas, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta primero qué es el cuento, cuáles son sus elementos, ¿no? La parte del narrador, ¿no? Y todo ello. Pues bien, acá en tu libro, a ver, escúcheme, mira, yo tengo una imagen maravillosa en tu libro. Está pues una mamá con su hijita, ¿no? Y me parece que están leyendo pues una historia, un libro de cuentos, ¿no? Ahí tienen la mano. Y seguramente pues la mamá lo está leyendo. Profesor, pero los cuentos son para niños. Claro, por supuesto, son para niños, pero también para personas adultas, ¿no? Cuando alguien te cuenta una historia, tú te vas a quedar maravillado. En internet, por ejemplo, si tienes internet, busca al narrador de cuentos, ¿no? El narrador de cuentos que anteriormente lo daba por la televisión, por el canal 7, si no bien recuerdo, o el canal 5, algo así. El narrador de cuentos que salía siempre con su perrito, ¿no? Por ejemplo, él cuando narra la historia, no es necesariamente para que sea o que sea para los niños, ¿no? Es para todo el público, para todas las personas. Yo en casa, por ejemplo, tenía a mi mamá al lado, a mi papá al lado, escuchando esas historias, esos cuentos de este narrador. Y por cierto, pues eran encantadores, ¿no? Te quedabas maravillado y tú querías que a ver que se solucione el problema, porque siempre había un problema. Pero ojo, les voy a decir que en un cuento no siempre hay problema, ¿no? No siempre hay problema. Por ahí dicen que en el nudo está el problema y el desenlace es la solución del problema, pero no siempre hay problema, ¿ya? Entonces, abajito dice, en tu libro, es una especie de narrativa breve, cuenta hechos imaginarios, está protagonizado por un grupo reducido de personajes, presenta un argumento sencillo, su finalidad es provocar al lector o en el lector una respuesta emocional, dice en tu libro. Mira lo que dice en tu libro. A ver, vamos a ver lo que dice acá en el papelote. Dice, el cuento es una narración breve, claro, es algo cortito, quizás casi la misma dimensión que la fábula. Entre la fábula y el cuento, obviamente van a tener por ahí tal vez la extensión de su narración. Dice por acá, ¿es ficción o real? Acá en tu libro dice
cuentos hechos, cuenta hechos imaginarios, pero no solamente imaginarios, también hay cuentos reales que sucedieron, ¿no? Que pasaron. Si yo te digo, por ejemplo, que me cuentes una historia, lo que te sucedió a ti cuando tuviste pues 7 años, 8 años, ¿no? A ver, ¿qué te pasó? Claro, tú me vas a decir, profesor, es una anécdota, ya te escuché hasta acá. Lo que yo voy a contar, lo que voy a decir en mi historia es una anécdota. Sí, pero es una anécdota, pero a la vez se va a transformar en un cuento, porque tú vas a narrar, ¿no? Vas a contar y vas a decir, bueno, profesor, en el año 1900 o 2000 tal, bueno, yo estuve así, esto me pasó, pero me estás narrando, me estás contando, ¿no? Entonces, vamos por acá, dice, argumento sencillo, obvio, va a ser algo sencillo, claro y entendible para las personas. Lo que quiere este cuento o lo que quiere esta historia es provocar o despertar esa imaginación, ¿no? Y para despertar esa imaginación, pues tiene que ser sencillo, con palabras fáciles de entender. Pues tú no vas a poner pues unas palabras bien rebuscadas del diccionario con sinónimos, ¿no? No, tiene que ser palabras de fácil entendimiento. Así tal vez hay un abuelito que quiera leer, ¿no? Agarra sus lentes y empieza a leer y para ella, pues, o para él, tiene que ser pues palabras sencillas. Eso es lo que contiene el cuento. Dice, eh, ojo, ¿no? Dice acá su finalidad, subrayalo si es posible, su finalidad es provocar en el lector una respuesta emocional. Puede ser que viene en el examen, ¿eh? Ahí está. Partes del cuento. Bueno, yo no te he puesto acá. Bueno, acá sí hay partes, ¿no? Ahí está. Planteamiento, nudo, desenlace. Creo que decíamos en la fábula que tanto la fábula como el cuento tienen las mismas partes, ¿no? Tiene una presentación, tiene un nudo y tiene un desenlace. En la presentación dice ahí, yo ya no le he puesto acá, porque ya está en tu libro, dice que es la parte inicial de la historia, donde presenta los personajes, donde se presenta el escenario, ¿no? Dice el ambiente y todos sus propósitos. El nudo, dice, parte donde surge el conflicto, la historia toma forma y dice, y suceden los hechos más importantes. Ojo, ya les dije ya, no siempre es el problema. No siempre, todos los cuentos no siempre son o problemáticos, ¿no? Hay, tal vez hay de felicidad también, ¿no? Por ejemplo, un hombre se encontró en una mina un saco de oro, puede ser, ¿no? Entonces ahí no hay problema, lo que hay es felicidad. Entonces no todos los cuentos van a tener un problema para luego solucionarlo. Mira, este hombre encontró este oro y de noche a la mañana se transformó en rico y millonario. Empezó a compartir todas sus cosas, fue solidario. Ahí no hay problema, hay felicidad. ¿Ve? Ya en el desenlace dice parte donde se da la solución a la historia, dice, ¿no? Y se finaliza la narración. Luego vas a tener en la página siguiente, en la página 92, vas a tener una historia bien bonita, dice el gigante egoísta. Ah, qué lindo. El gigante egoísta, ¿no? El que tal vez no quería compartir sus cosas, ¿no? ¿Qué habría pasado? Solamente con leer el título, ya más o menos tú te imaginas, así como el vecino egoísta que tienes, ¿no? Ya te imaginas cómo ha sido este gigante. Pero si te interesa, pues vamos a darle a la lectura, ¿no? Entonces tú lo vas a leer en tu casita, ¿no? Y luego lo vas a desarrollar la página 95, ¿ya? Lo vas a desarrollar la página 95, donde dice creatividad. A ver, imagínate que hubiera sido el gigante egoísta, ¿ya? Narra cómo te hubieras... Ah, claro, lo narras un poquito, ahí en tu mismo libro, no hay ningún problema. En la página 96 habla sobre las comidas. Eso no lo toques. Escúcheme bien, después no me estés preguntando, profesor, ¿se hace esa página? No, te estoy diciendo que eso no lo hagas, no lo desarrolles, porque eso pertenece
a la parte de ortografía, junto con la página 97. Ya, la página 97 donde dice evaluando nuestro aprendizaje, esa partecita no. Abajo la tarea domiciliaria sí. La tarea domiciliaria dice donde está averigua los datos biográficos. Bueno, los datos, no, eso no me averigües, ya, porque tal vez no tienes internet, no, entonces yo voy a entender también esto. Esa partecita no lo busques, ya, simplemente responde el número 2, el número 3, el número 4, el número 5. El número 5 tampoco no lo desarrolles. El 1 y el 5 no lo desarrolles. Escucha, el 1 y el 5 de la tarea domiciliaria no lo desarrolles. Solamente el 2, el 3 y el 4. ¿Le parece? Listo. Vamos a ver. En la siguiente página también sigue hablando sobre el cuento. Ah, mira, ahí está otra mamá, ¿no? Un saludo cordial a la mamá de cada uno de ustedes. ¿Ve? Ahí tienes otra mamá que está con su hija. Están leyendo un cuento, ¿no? Si deseas narrar un cuento es necesario que sepas cuáles son los elementos necesarios. Y acá están los elementos. Vamos a hacerlo de una vez esto, ¿de acuerdo? El cuento y sus elementos. Ya para no estar haciendo en otra clase nuevamente hablando sobre el cuento, sobre los elementos. Vamos a hacerlo de una vez. Por eso yo he pasado rapidito y te he explicado sobre las páginas que va a suceder. Vamos. Página 99 dice, los elementos del cuento. Obvio. Así como tiene partes, también tiene elementos. Mira, ¿cuáles son sus elementos? Dice Iber. Los personajes, el ambiente, el tiempo, la atmósfera, la trama, y obviamente ahí falta uno, que es el narrador. Y ese narrador te lo presento acá, ¿ya? Con esto completamos. Dice, los personajes, el ambiente, el tiempo, la atmósfera, la trama y los narradores o el narrador. ¿Estamos? Entonces vamos, dice, personajes, obviamente, son los que realizan la acción, ¿no? Son los que están dentro de la historia, ya sean personajes principales, personajes secundarios o personajes antagónicos, ¿no? Eso hemos dicho en la fábula. Dice, el ambiente, dice, incluye el lugar físico y el tiempo donde se desarrolla la acción. El ambiente es el lugar donde se desarrolla toda la acción, ¿no? Generalmente dice en el cuento el ambiente es reducido, a diferencia de la novela, ¿no? En la novela el ambiente va a ser amplio, pero acá en el cuento va a ser un ambiente reducido, ¿ya? El tiempo, dice, corresponde a la época. ¿En qué tiempo, no? En que se ambienta la historia y la duración del suceso narrado. ¿Ah? Este tiempo puede variar. El tiempo puede ser tiempo pasado, en el tiempo presente o en el tiempo futuro. ¿En qué tiempo se está narrando esta historia? La atmósfera, dice, corresponde al mundo particular en que ocurren los hechos del cuento. La atmósfera debe traducir la sensación o el estado emocional, ¿no?, que prevalece en la historia. Debe irradiar, dice, por ejemplo, misterio, violencia, tranquilidad, angustia, ¿no? Más o menos ya prácticamente qué es lo qué es lo que se quiere dar a entender en el cuento, ¿no? Es muy diferente, ¿eh? Ambiente y atmósfera es muy diferente, ¿eh? Ambiente es el lugar, la atmósfera es la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Hay violencia? ¿Hay amor? ¿Hay amistad en esa historia? ¿No? Esa es la atmósfera. No lo confundas, ¿ah? Atmósfera con ambiente. Ambiente, lugar, obviamente la atmósfera es como si decir el estado de ánimo, algo así. La trama, dice, es el conflicto que mueve la acción del relato. Es el motivo, dice, de la narración. El conflicto da lugar a una acción que provoca tensión dramática. La trama generalmente se caracteriza por la oposición de fuerzas. Esta puede ser externa, por ejemplo, dice la lucha de los... Bueno, en este caso dice, la trama ya es la acción, el desarrollo de los hechos, ¿no? Los acontecimientos, ¿ah? Cómo suceden los hechos. Eso es la trama. Ya la acción en sí, ¿no? A ver, vamos a hacer un partido de fútbol. A ver, equipo A, equipo B.
¿Cuál va a ser la trama? El desarrollo del partido. Y en cuanto termine ese partido, ¿no? Empatado, ganó el otro equipo, perdió el otro equipo, ¿no? Esa es la trama, el desarrollo, los goles, ¿no? Las patadas y todo ello. Eso es la trama. Y en el cuento, pues obviamente, el desarrollo de la historia. Y el narrador, miren, acá tengo el narrador, mira, dice, en los cuentos, en las historias, van a haber 1, 2, 3, 4, 5 clases de narradores. Escuche bien, 5 clases de narradores. El narrador protagonista, dice, es aquel narrador protagonista. Yo soy el protagonista. Obviamente voy a narrar lo que me ocurre a mí, ¿no? Dice acá, le ocurren los hechos, o sea, lo que me ha sucedido. Yo voy a contar. Por eso yo te decía hace rato, a ver, si tú me cuentas tu historia de hace 3 años atrás, de hace 5 años atrás, tú me has dicho hace rato que esa es una anécdota, pero ya al contarlo, al narrarlo, ya se está transformando en una historia, en un cuento, ¿no? En aquella vez, tú siempre vas a decir en aquella vez, ¿no? O había, o érase en esos tiempos. Entonces son palabras claves en un cuento, ¿no? Érase en un lugar determinado, había una vez, ¿no? Entonces nuestro término va a ser había una vez, así ya, nuestro término que vamos a utilizar en nuestro cuento va a ser había una vez, y cuando vas a hacer tu cuento vas a empezar así, había una vez, ¿ya? Entonces, protagonista, cuando yo voy a contar mi propia historia. Yo voy a contar lo que me pasó tal vez. Omnisciente, dice, es aquel narrador que todo lo ve. Es aquel narrador que se lo sabe todo. Es aquel narrador como si estuviese ¿no? en el firmamento, es como Diosito. Diosito es un narrador, puede ser un narrador omnisciente, ¿no? Porque Diosito te está viendo todos tus movimientos. Vayas a decir, yo me meto debajo de la cama y Diosito no me va a ver. No, Diosito te está observando. Por más donde sea que te metas, Diosito te está observando. Y similar a eso es el narrador omnisciente que te está observando. Ahora sí, vas a ver, ¿no? Te está observando. Y este narrador se lo sabe todo, tus movimientos, hasta tu forma de pensar. Dice, ya sé lo que estás pensando, ¿no? Y empieza a contar. ¿Te das cuenta? Ese es un narrador omnisciente. Narrador personaje. Dice, sin ser protagonista, narra los hechos, ¿no? Es como si yo también estuviera dentro de la historia. Yo estoy narrando como si hubiera estado ahí, ¿no? Testigo, dice, que sin participar en la historia narra lo que vio. Testigo. A ver, ¿quiénes son los testigos? Pasen los testigos. Y ahí yo voy a decir, pues no, sí, yo observé que sí, le hizo así, sí, le pateó, sí, le sacó la cabeza. Oh, sí, sí, señor, yo vi, yo observé. Sí, me consta, porque estos ojitos vieron todo, ¿no? Ese es el narrador testigo, que va a testificar y va a contar lo que vio. Impersonal dice, narra lo que le contaron o que leyó, ¿no? Mi abuelita me contó, ¿no? Mi abuelito me contó, dice que había una vez, ¿no? Así empiezas a narrar. Mi mamá me contó, dice que era un señor, esto que otro. O en el libro que yo he leído, bueno, yo he leído un libro y dice la historia así. Mira, ve. Por ejemplo, yo te voy a contar una historia, ahora mira, te voy a contar una historia que por ahí lo he leído, me interesó, me gustó y dije, caramba, este está bueno para poder narrar a mis chicos. Y así tengo un montón de cuentos para narrarles, pero les voy a narrar uno chiquitito, ¿ya? Uno chiquitito para poder estar un poquito ameno, ¿ya? Dice, este cuento se llama El pueblo que se quedó sin niños. Por ahí tal vez lo has escuchado. Y si por ahí tú le buscas en internet, magnífico. El pueblo que se quedó sin niños. Dice
que esto era un lugar bien bonito. Mira, estoy hablando del ambiente. Esto era un lugar bien bonito, lleno de vegetación, cerritos, árboles, animalitos silvestres, ¿no? Y dice que unas personas estaban caminando como si buscasen, pues, no, la tierra prometida, algo así. Entonces, al llegar a ese lugar, a estas personas pues les gustó, ¿no? Les encantó, les fascinó y obviamente dijeron, aquí nos quedamos a vivir. Es como Manco Cápac y Mama Ocllo fundaron la varita, hundieron la varita, ¡fu! Y dijeron, acá se va a fundar el imperio ¿no? del Tahuantinsuyo. Igualito. Estas personas dijeron, acá no vamos a quedar a vivir. Y efectivamente construyeron su casita, hicieron de piedra, hicieron de barrito, de pajita, de maderita, ¿no? Todo bonito. Es más, toda esa naturaleza, la tierra empezaron a cultivarlo, ¿no? Empezaron a sembrar y todo bonito, todo ok. Hasta que un día, dice, empezó a llover, ¿no? Un montón, con truenos, ¿no? ¡Bum! ¡Bum! No sé si tú sabes cómo es un trueno. ¿No sabes qué es un trueno? Pues el trueno es provocado por el choque de una nube negra con una nube blanca. Y ahí sale una chispa parecido a la electricidad, ¿no? ¿Qué será? Pues, ¿no? Los átomos, ¿qué serán? Se chocan ahí, se juntan. Y eso, y cae hasta la tierra, ¿no? Como una raíz de un árbol. Los que tal vez han ido a la sierra y han visto, saben, ¿no? Cómo es un trueno. Entonces este trueno, dice, empezó a caer. Y de pronto, dice, se prendió por ahí un árbol, ¿no? Con la chispa de este trueno. ¿Qué tan fuerte sería? Pues, ¿no? Y con la lluvia que pasó esto, ¿no? O se apagó. Entonces, dice, empezó a incendiarse toda la vegetación. Y las personas empezaron a salir disparados de su casa. Imagínate, ¿no? A ver que haya que se salga pues el mar, a ver allá, acá por nuestra casa, por Oquendo, a ver que se salga el mar. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en tu casa? Vas a decir, no, yo no salgo, voy a coger mis cosas. No, sales disparado de tu casa. Auxilio, socorro. ¿Ves? No sabes ni qué hacer. Un temblorcito nada más, a ver, un temblorcito nada más. Apenas tiemblas, ya estás afuera de a patitas, ¿no? Ni siquiera te preocupaste por tus animalitos, o te preocupaste por tu abuelita, ¿no? Por tu hermanito, saliste. No te importó lo demás, ¿no? Entonces dice que los señores empezaron, pues todas las personas empezaron, dice, a salir a lo más lejos posible, donde no les pueden alcanzar el fuego, porque el fuego, dice, empezó. Y cuando pasó todo, mira, cuando pasó, dice, todos los de lejos estaban que observaban, dice, cómo se quemaba todo. Y llegó a su casa y todo, ¿no? Bueno, es algo para reírse, ¿no? Imagínate, pero acá viene el detalle. Mira, dice que cuando pasó ya todo esto, los señores empezaron a preguntar, ¿y dónde están los niños? ¿Y los niños? ¿Y mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Todos empezaron a preguntarse, mi hijo, tu hijo, esto, que el otro, oh my God, Dios mío. Corrieron, dice, ¡bum!, para buscar todo en donde están los escombros y no encontraron a ningún niño. O sea, prácticamente los niños habían muerto o todos se quemaron. Qué pena, ¿verdad? Todos se quemaron. Y eso por culpa del papá, por culpa de mamá, que no se preocupó o no se preocuparon de los niños. Dice, todos empezaron a llorar, lágrimas por aquí, lágrimas por allá. Bárbaro, dice, ya tenían que consolarse entre ellos, pues, ¿no? Bueno, y muchos se sentían culpables, claro, porque ellos salieron, o sea, no se preocuparon por los niños. ¿Te das cuenta? Entonces dice, por ahí ya se consolaron, pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses, y dice, pues no, empezaron a nacer otros niños ya. Empezaron a ser hijos, ¿no? Porque les hacía falta, pues los niños, parece mentira,
la bulla, o sea, la bulla de ustedes, la bulla de ustedes alegra, pues, ¿no? Claro, imagínate las ocurrencias que ustedes tienen. Y de un niño mejor todavía, ¿no? Claro, ustedes ya están grandazos ya, pues, ¿no? Ya están ya son adolescentes ya prácticamente ustedes, ¿no? Pero sin embargo, ustedes dan la alegría en la casa, claro, ahí está, con su sonrisa, con su griterío, con esto que el otro, ¿no? Ustedes dan alegría, pero imagínate una casa sin niños, papá, mamá sentados ahí mirándose la cara, es algo triste. Entonces dice, ellos empezaron a hacer hijos, ¿no? Nacieron los hijos, de a dos todavía dice, y por ahí ya estaban felices, ya se habían olvidado de lo que había pasado. Cuando de pronto dice, un día, mira, nuevamente empieza a llover, pero esta vez ya no hubo truenos, sino dice que empezó a llover días, creo que hasta semana empezó a llover. Entonces, empezó a desbordarse el río, dice, así como, no sé si ustedes vieron el año pasado, creo si no me equivoco, el anteaño pasado creo así, ¿no? Que se desbordó el río Rímac, ¿no? Por allá por Chosica, ¿no? Se llevó las casas, ¿no? Era un desastre total. Pues con la naturaleza no puedes hacer nada, ¿no? Si se sale del río, imagínate. Entonces dice, se desbordó el río hacia el pueblo, ¿no? Todos los cerros empezaron a derrumbarse con tanta lluvia, porque dice que llovió semanas. Y entonces el agua empezó, y el río. Y al ver que eso sucedía, dice que los papás empezaron, o sea, todas las personas empezaron a salir de su casa, todos, ¿no? Corre por aquí, corre por allá, auxilio, socorro, sálvese quien pueda. Llegaron al cerro y dice que y empezaron a vivir en el cerro, días. Y en eso dice, cuando ya llega el sol y empieza a bajar la magnitud del agua, dice que preguntan, ¿y los niños? ¿Y los niños? De nuevo, bárbaro. No había ni un niño. Se habían olvidado de los niños nuevamente. ¿Cómo la ves? Oiga, entonces dice, todos empezaron a jalarse los cabellos. No, otra vez, si la primera vez hemos perdido a nuestros niños y ahora de nuevo hemos perdido a los niños. Y para eso, estas personas ya estaban ya avanzados de edad, ya estaban viejitos. Y dice, ya no podían tener hijos. Ya no podían tener hijos. Ya estaban ya, pues, ¿no? Desde 60, más o menos así, ¿no? 60 años para adelante. Y a muchos ya andaban con bastoncito y no podían ya, pues, tener hijos. Se lamentaban, lloraban, ¿por qué una vez más los niños? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Así no vamos a tener descendencia. Mira, todos los niños murieron. Cuando estaban así llorando, dice, sufriendo, había pasado años, dice un año, por ahí, por el río, a lo lejos vieron venir una balsa, ¿no? Y en esta balsa venían dos personas, ¿no? Dos jóvenes. Llegaron, dice, al lugar y desembarcaron, se bajaron y empezaron a conversar con las personas y le preguntaron, pues no, ¿y ustedes de dónde vienen? Y en eso dice que ellos empezaron a comentar de que el niño o el joven era fue quien se salvó del fuego y la jovencita fue quien se salvó de la inundación. Mira, y dice que los dos juntos estuvieron ahí y la gente pues empezó a alegrarse de lo triste que estaba, empezaron a alegrarse y le dijeron, ¿sabes qué? Ya ustedes son prácticamente los únicos descendientes de toda esta familia que está acá, de todas las personas que estamos acá. Entonces lo que vamos a hacer algo simpático es que ustedes dos tengan hijos o hagan hijos. No se preocupen, nosotros los vamos a cuidar. Y entonces ellos dijeron, ¿estás de acuerdo? Yo creo que, no sé, le dice pues no
la jovencita. Pero ¿qué te parece si hacemos la prueba y hacemos los hijos? Y empezaron a tener 1, 2, 3, 4, y prácticamente ellos hicieron la descendencia. Y la gente dice, estaba feliz del pueblo con los niños que ellos tenían. O sea, prácticamente ellos fueron como ya de hacer los hijos, ¿no? Y así llegó la felicidad a este pueblo. Mira, dice que todos los ancianos se turnaban para cuidar a los hijos, ¿no? Hacer crecer, darles de comer, enseñarles las cosas, ¿no? Y los papás felices. Ah, mira, ¿quién no quisiera, no? Así me dijeran, yo hago hijos un montón, ¿no? Ah, mira, vivaracho eres tú, ¿no? Entonces, mira, bueno, el joven, la jovencita, ya feliz estaban en su casita durmiéndose porque dice que le traían las cosas, le daban sus cosas, ¿no? Dándole la alegría, la felicidad, gracias por llegar a nuestro pueblo, gracias por regresar, y ahora nosotros vamos a cuidar a tus hijos, y así, ¿no? Así cualquiera, pues, ¿no? Entonces la felicidad llegó al pueblo. Mira, después del problema que hubo, mira, el gran problema, ¿cuál era el problema acá? El problema era la desaparición de los niños, ¿verdad? Los niños desaparecían. Claro, el problema era el fuego y la inundación, ¿verdad? Pero luego esto se resuelve, ¿no? Llegamos al desenlace donde pues estos jóvenes aparecen y gracias a ellos empieza la descendencia en este pueblo. Es una bonita historia, ¿verdad? Espero que te haya gustado. Y así de esa manera, a ver, ¿qué te parece si tú me cuentas una historia de lo que te haya pasado? No sé, un fin de semana te fuiste a la piscina, te fuiste a un circo, te fuiste, no sé, a un lugar y tú me narras lo que te pasó, lo que sucedió, o lo que te contaron, ¿no? O lo que te contaron, o ahí tan fácil. A tu mamá le dices que te cuente una historia y tú lo narras, ¿no? Que te cuente, que te narre un cuentito y si tienes al abuelito ahí al costado, a la abuelita, mejor todavía. Dile, abuelito, ¿me puedes contar una historia? Tengo una tarea y quiero que me cuentes un cuento. A ver, quiero que me sorprendas. Me haces un cuento de lo que tú vas a escuchar, lo que te van a narrar, ¿no? O puedes hacer tu propio cuento, vas a narrarme tu historia de lo que te pasó o lo que te sucedió. ¿Estamos? Bien bonito y si es posible con dibujito bien chévere, ¿ya? Y luego, ya sabes, la primera parte ya te expliqué que vas a desarrollar. Y en esta segunda parte, mira, y tienes un cuento doblaje de Julio Ramón Ribeiro, teniendo en cuenta que los cuentos, dice, los primeros cuentistas acá en Perú, escucha, los primeros cuentistas acá en Perú han sido, pues, Abraham Valdelomar, César Vallejo, ¿no? Julio Ramón Rivero, el gran cuentista, ¿no? En su obra La palabra del mudo. Julio Ramón Rivero tiene una obra llamada o titulado La palabra del mudo. Y ahí dentro de La palabra del mudo está pues el cuento esto de los gallinazos sin plumas. Seguramente por ahí lo has escuchado, los gallinazos sin plumas. ¿Ya? Entonces tú lo lees esta historia y me vas a desarrollar acá la página 103. La página 103. Y... a ver. Nada más. La página 103 nada más. Por favor. Estás escuchando, ¿no? La página 103 nada más. ¿Ya? Y la anterior ya sabes qué es lo que tienes que desarrollar. Bien, hijos. Ha sido un gusto de compartir la clase. Hubiera sido bonito estar en el aula. Pero eso no va a ser de que vamos a dejar de hacer esto, ¿no? Entonces tenemos que seguir trabajando. ¿Ya, chicos? Entonces, que tengan un bonito día, un buen fin de semana y hacer tus tareas. No solamente en mi curso, sino en todos los cursos. Ya sabes, al cuaderno no se escribe nada. Ya sabes que tus tareas los puedes presentar hasta antes de 2 días de la siguiente clase. Conmigo será hasta otra nueva oportunidad. Permiso. Chao.